En esta presentación expondremos los resultados obtenidos en el Laboratorio Final de Probabilidad y Estadística, desarrollado para la empresa Geoterra Construcciones S.A. Me presento, mi nombre es Allen González y mis compañeros Andrés Bonilla y Mariana Bocanegra, estudiantes de Ingeniería Geomática de la Universidad del Valle. En este caso, asumimos el papel de un equipo de ingenieros geomáticos y analistas de datos contratados por la empresa para apoyar la toma de decisiones mediante herramientas de inferencia estadística. La empresa planteó dos misiones principales. La primera consistió en determinar si el costo promedio de la mano de obra supera los $19.000, valor considerado como el umbral crítico por la junta directiva. La segunda misión consistió en establecer si la proporción de proyectos clasificados como de alto riesgo supera el 15% del total de proyectos ejecutados. Para resolver estas preguntas seguimos la metodología de análisis de datos propuesta por Bejar y Yepes, desarrollando los 9 pasos establecidos en el laboratorio. Planteamiento de la investigación. En primer lugar, definimos las preguntas de investigación, los parámetros poblacionales y las hipótesis correspondientes. Para la misión 1, el parámetro de interés fue la media poblacional del costo de mano de obra. Las hipótesis fueron: el costo promedio de mano de obra es menor o igual a $19.000 y el costo promedio supera los $19.000. Para la misión 2, el parámetro de interés fue la proporción de proyectos clasificados como de alto riesgo. Las hipótesis fueron: la proporción de proyectos de alto riesgo es menor o igual al 15% y la proporción supera el 15%. Una vez definido el planteamiento de la investigación, establecimos la población objetivo del estudio. Esta estuvo conformada por los 1.000 proyectos históricos registrados por Geoterra Construcciones, los cuales representan el marco muestral de la empresa y contienen información sobre costos de materiales, manos de obra, utilidades, políticas de ajuste y estimaciones finales. Al trabajar con esta población, fue posible obtener una muestra representativa que permitiera realizar inferencias estadísticas sobre el comportamiento general de los proyectos de la empresa. Posteriormente, definimos la estrategia de análisis que se utilizará para responder las dos preguntas de investigación. Inicialmente se calculó el tamaño de la muestra y se aplicó un muestreo aleatorio simple para seleccionar los proyectos a analizar. Después se realizó un análisis exploratorio de los datos mediante modelos estadísticos descriptivos y representaciones gráficas. Finalmente se construyeron intervalos de confianza y se realizaron pruebas de hipótesis para la media de costo de mano de obra y para la proporción de proyectos de alto riesgo. Todo el procesamiento de la información se llevó a cabo utilizando Microsoft Excel. Variables. En esta etapa identificamos y clasificamos las variables de la base de datos según su tipo y escala de medición. La variable Labor Cost corresponde a una variable cuantitativa continua, medida en dólares y con escala de razón, mientras que Policy Reason es una variable cualitativa de escala nominal, ya que clasifica los proyectos según el motivo de la política de ajuste aplicada. Esta clasificación permitió seleccionar correctamente las técnicas estadísticas utilizadas durante el análisis. Tamaño de muestra. Posteriormente, calculamos el tamaño de muestra utilizando un nivel de confianza del 95%, un error máximo permitido de $1.500 y una desviación estándar poblacional conocida de $7.225, obteniendo una muestra de 90 proyectos en total. Una vez definida la población, construimos el marco muestral, el cual corresponde al listado completo de los 1.000 proyectos históricos disponibles para el estudio. Este marco constituye la base desde la cual se seleccionó la muestra, garantizando que cada proyecto tuviera la posibilidad de ser elegido de manera aleatoria y asegurando la representatividad de la información utilizada en el análisis. Una vez obtenida la muestra, realizamos el análisis exploratorio de datos o EDA para nuestras diferentes variables. Primero, para la variable Labor Cost, calculamos medidas de tendencia central y de dispersión como son la media, mediana, desviación estándar y valores mínimos y máximos. Además, representamos esta información mediante histogramas y diagramas de caja.
Estos análisis nos permitieron conocer el comportamiento de los costos de manos de obra antes de realizar la inferencia estadística. Posteriormente, analizamos la variable Policy Reason, elaborando tablas de frecuencia y gráficos de barras para identificar la distribución de las categorías del riesgo presentes en la muestra. El análisis exploratorio nos permitió comprender el comportamiento general de ambas variables y verificar que la información es adecuada para realizar las estimaciones y las pruebas de hipótesis. A continuación, mi compañera Mariana presentará los resultados obtenidos para cada una de las misiones planteadas. Okay. Para la primera misión estimamos el costo promedio de la mano de obra. La media muestral obtenida fue de $17,503. El intervalo de confianza al 95% estuvo comprendido entre $16,010 y $18,995. Posteriormente realizamos una prueba Z para contrastar las hipótesis. Obtuvimos un valor de menos P de 0.9755 superior al nivel de significancia de 0.05. Por esa razón, no rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el costo promedio de la mano de obra supera los $19,000. En la segunda misión analizamos la proporción de proyectos clasificados como de alto riesgo. La proporción muestral fue obtenida con 23,33%. El intervalo de confianza al 95% estuvo comprendido entre 14,6% y 32,1%. Posteriormente realizamos lo que fue la prueba Z para una proporción, donde el valor P obtenido fue de 0,0134, inferior al nivel de significancia de 0,05. En consecuencia, se rechazó la hipótesis nula, concluyendo que existe evidencia estadística suficiente que afirma que la proporción del proyecto de alto riesgo supera al 15% del proyecto. Tamaño de muestra. Posteriormente, calculamos el tamaño de muestra utilizando un nivel de confianza del 95%, un error máximo permitido de $1,500 y una desviación estándar poblacional conocida de $7,225, obteniendo una muestra de 90 proyectos en total. Respuesta a la misión 1. Con base en los resultados obtenidos, respondemos la primera pregunta de investigación. ¿Están los costos de mano de obra fuera de control? La respuesta es no. No existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el costo promedio de la mano de obra supere los $19,000, por lo que no se puede concluir que estos costos se encuentren fuera del umbral crítico establecido por la empresa. Con respecto a la segunda pregunta de investigación, la cual nos dice, ¿la proporción de proyectos de alto riesgo supera el 15%? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque existe evidencia estadística suficiente para concluir que la proporción de proyectos clasificados como de alto riesgo supera el 15%, por lo que la empresa debería fortalecer sus estrategias de gestión del riesgo para futuros proyectos. Pregunta 2. Si este marco muestral se compone de proyectos pasados, ¿qué supuestos deben mantenerse estables en el tiempo para que esos parámetros sirvan en las futuras obras de Geoterra? Para que las estimaciones obtenidas continúen siendo representativas, es necesario que las condiciones económicas y operativas de la empresa sean relativamente estables. Esto incluye que no existan cambios importantes en los costos de los materiales, los salarios de la mano de obra, la inflación o las políticas de contratación. Asimismo, las condiciones topográficas, geológicas y ambientales de los proyectos deben ser similares a las del marco muestral analizado, y las condiciones del mercado no deben representar variaciones significativas que afecten el comportamiento de los costos o del nivel de riesgo. Ahora, para responder la pregunta 3, de qué otras variables del entorno geomático y civil deberían incluirse en un futuro estudio para mejorar la estimación de presupuestos, pues consideramos que sería conveniente incorporar variables como el tipo del suelo,
la pendiente del terreno, las condiciones geológicas, la altitud, la accesibilidad al sitio del proyecto, la distancia a los proveedores de materiales, las condiciones climáticas, el riesgo de inundaciones o deslizamientos, el uso y cobertura del suelo, además de variables propias del proyecto como la duración estimada de la obra, la disponibilidad de maquinaria y la experiencia personal del personal técnico. Ahora, como la inclusión de estos factores permitiría realizar estimaciones pues, más precisas de los costos y del nivel de riesgo en proyectos futuros. Bueno, ya como conclusión general, pues llegamos a la conclusión de que el análisis estadístico nos permitió responder satisfactoriamente las dos preguntas planteadas por esto de la Junta Directiva de Geoterra. Pues se determinó que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el costo promedio de la mano de obra supera el umbral de $19,000, por lo que no consideramos que ese aspecto esté fuera de control. Sin embargo, sí existe evidencia estadística de que la proporción de proyectos clasificados como de alto riesgo supera el 15%, lo que indica la necesidad de fortalecer las estrategias de gestión del riesgo y la planificación de futuras obras. Y finalmente, pues este estudio demuestra cómo la inferencia estadística constituye una herramienta fundamental para apoyar la toma de decisiones de proyectos de ingeniería, permitiendo fundamentar las conclusiones en evidencias cuantitativas y así contribuir a una mejor clasificación de los recursos. Muchas gracias.